Sí, porque desde luego que el domingo fue un auténtico bajón, pero no solo para los fans de Márquez, sino para los fans de Ducati y para Ducati. Sí, yo prefiero ni opinar, la verdad. Ahí me vine yo arriba, en la pregunta, que era algo parecido a lo de su hermano con Sachsenring. Luego, al mismo tiempo que iba formulando la pregunta, dije, vale, digo, tanto no, evidentemente, ¿no? ¿Tú entiendes que Jorge Martín se vaya a Yamaha? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes. MotoGP ha llegado a Europa, MotoGP ha llegado a Jerez, tenemos muchísimas cosas que contar y además hoy os traemos un invitado que lo ha vivido de primera mano desde Jerez, así que no os lo perdáis porque comenzamos. Muy buenas a todos a un episodio más de Entre Boxes. Ya sabéis que aquí tenéis toda la actualidad del motorsport y esta vez vamos a hablar de otro fin de semana que hemos tenido ya por fin de MotoGP, el Gran Premio de Jerez, después de este pequeño parón que hemos tenido en abril. Y bueno, hoy estamos con alguien bastante especial, con Alex López Rey, que es bueno, más que conocido por estar en Motorbike Mag y por ahora mismo, al menos para mí, uno de los periodistas de referencia a nivel de contenido que se crea dentro de YouTube o a nivel escrito, desde luego. Muy buenas, Álvaro. Bueno, me queda grande esa definición, pero te lo agradezco. Muy buenas, Javi, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, estuviste en Jerez, además, me imagino que el fin de bastante bien por allí, ¿no? Bueno, en Jerez nunca se puede estar mal, ¿no? Yo creo que si hay un sitio en el que mola estar, en el que apetece estar, en el que se cubre a gusto un gran premio con ganas, es el Jerez, ¿no? Porque el ambiente acompaña, las carreras acompañaron, nos quedamos tal vez un poquito con más chispa, nos faltó un poquito de chispa, ¿no? En la carrera de MotoGP, pero si hacemos un balance global del fin de semana, que ahora lo vamos a pormenorizar todo, pues la verdad que muy bien, fue un fin de semana interesante, muy interesante, con mucha chicha y como siempre, pues con un ambiente espectacular. Yo todavía me siguen saltando en redes sociales muchos reels, muchas fotos, muchas historias del Gran Premio y la verdad que muchas veces cuando lo piensa uno, dos, tres días después de estar allí, dice que afortunado, ¿no? De poderlo vivir desde dentro. Pues sí, la verdad que sí, un fin de semana que desde luego el sábado comenzó ya de absolutos locos, podríamos decir, pero antes de ponernos a analizar, ya sabéis que cualquier forma de apoyo nos ayuda muchísimo, ya sea con likes, con el hype, con comentarios, simplemente hacernos saber que hay gente que es igual de aficionada que nosotros, ya nos alegra un montón y nos anima a seguir sacando contenido. Y vamos a hablar sobre un sábado, desde luego, que nos dejó, yo creo que a muchos con las manos en la cabeza, porque ya de primeras vimos a un Marc Márquez que con la lluvia parece que se dejó un poco con Alex Márquez y que Alex Márquez podía llevar ese liderazgo, pero de repente se fue al suelo en la 13. Pero no solo eso, sino que sacó esa picardía que tiene, ¿no? Esa capacidad de, en situaciones límite, un instinto que yo creo que nadie tiene, de mantener el embrague apretado, ser capaz de que la moto siga arrancada, no salir obligatoriamente de la pista y cambiar de moto, bueno, con polémica, según algunos, pero eso ya fue aclarado. Cambio de moto, se le salió mejor que nadie. Alex Márquez se cayó además también. Y al final vimos una victoria que pocas veces vamos a ver. Las hemos visto porque ya la vimos el año pasado con Johan Zarco en Francia. Pero a mí me parece que esto es, o sea, es incontestable ganar así. Bueno, es puro Marc Márquez, ¿no? Es verdad que se alinearon un poco los astros, lo que tú decías de esa capacidad de que la moto no se le parase, o sea, eso es una máxima de Marc Márquez desde que empezó en el Mundial. O sea, yo no he visto piloto con más capacidad para ir a buscar la moto o intentar que en la moto no se pare o intentar volverse a subir a la moto que él, ¿no? Y eso es una máxima que he tenido desde los días de 125 y aquella caída famosa en Estoril, ¿no? Donde empezó un poco su leyenda hasta día de hoy, ¿no? Y luego, pues, se alineó un poco todo. O sea, yo lo denominé como la caída más oportuna de la carrera deportiva de Marc Márquez. O sea, es que no hay más. Se cayó, si se tenía que caer, se cayó en el momento justo, en la curva justa. Y luego lo que tú dices, esa capacidad de intuición, de
saber improvisar mejor que nadie, pues vamos, salió todo redondo. La polémica, pues bueno, existió porque al final siempre cuando pasan estas cosas siempre te queda un poco la duda de, oye, esto está dentro del reglamento, pero sí está. O sea, no hay nada que prohíba lo que hizo Marc, no hay yo el otro día, el domingo por la mañana, titulé un artículo de Marc Márquez vuelve a ir por delante del reglamento, porque no es la primera vez que pasa algo y a lo mejor a partir de esto pues tendrán que revisar el reglamento, tendrán que mirar si hay que especificar alguna norma, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Portimao 2023, cuando tiró a Oliveira, le sancionaron para la siguiente carrera, pero como no pudo correr la siguiente carrera, había un defecto de forma, ¿no? en esa sanción y tuvieron que cambiar la forma de redactarlas a partir de entonces, o cuando pasó lo de Austin el año pasado, todo esto, ¿no? Entonces, fue un poco así, ya te digo, se alinearon un poco las cosas, y cuando se alinean las cosas y encima tienes a alguien que sabe que va por delante del resto a la hora de pensar, de ejecutar, de tener esa pizca de intuición, pues bueno, vemos esa carrera que en 12 vueltas pasaron muchas más cosas que en las 25 del domingo, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que estas carreras son las más divertidas para ver y las más difíciles para escribir, siempre. Sí, total. A ver, y es que total, lo has dicho tú, Alex, que fue la caída más oportuna porque además rodaba segundo y además le permitió tomar esa decisión, porque si no hubiese continuado rodando con slicks en mojado. La verdad es que tuvo mucha suerte y fue lo que repitió luego en el podium sin parar, que qué suerte he tenido, qué suerte he tenido, qué suerte he tenido. Pero al final, bueno, hay que estar preparado cuando las oportunidades se te conceden y al final siempre da la casualidad de que está preparado. Sí que me llama la atención un poco la tendencia que hay últimamente con todo lo que sucede con Marc, como si hubiese un complot para favorecerle, ¿no? O sea, yo creo que un piloto que ha ganado 9 campeonatos del mundo no lo hace favorecido por un campeonato, ¿no? No entiendo muy bien esta tendencia últimamente, pero bueno, creo que no hubo nada de polémica, no puso a nadie en riesgo, no generó ninguna situación de tensión. Eh, a mí me pilló fuera de casa, la estaba viendo comiendo, que el adelantamiento a Agnaia, que fue una barbaridad de adelantamiento, por cierto, y que no he oído hablar mucho sobre esa acción, porque se lo quitó del medio como si fuese tonto Agnaia, y ni muchísimo menos. Y, y estaba en ese estado. Y luego me sorprendió lo que pasó el domingo, porque lo vi el sábado muy, muy suelto y había hecho la pole, lo vi suelto en condiciones de seco, suelto en condiciones de agua. Y luego, ahora comentaremos lo que sucedió el domingo, pero me sorprendió bastante cómo acabó la carrera y las sensaciones que dejó, pero fue muy divertida. Yo me lo pasé muy bien viendo la carrera, no tanto el domingo. Sí, porque desde luego que el domingo fue un auténtico bajón, pero no solo para los fans de Márquez, sino para los fans de Ducati y para Ducati, simplemente porque Marc se cayó en la segunda vuelta, encima en la curva 11 rapidísima, y Pecco Bagnaia tuvo que abandonar por problemas, me imagino que fueron en los frenos también, al igual que Martín tampoco pasó un fin de semana súper destacadísimo. Pero claro, luego nos encontramos con esa sorpresa, ¿no? De que Marc el domingo no sabemos si es que es un pequeño error de un pequeño despiste o de apretar demasiado por intentar seguir a Alex Márquez después de ese adelantamiento que le hace, que también habrá que hablar de Alex después, pero no sé, es un fallo que en parte también me recuerda a cuando en Honda tenía que sacar un poco más. Fue un poco, bueno, escuchando a Mar a lo largo de todo el fin de semana, sí que no se le, o sea, el jueves llegó con un chute de energía importante, se le veía en la cara, ¿no? Se le veía sonriente, se le veía con ganas, le había venido muy bien ese parón de 3 semanas para ordenar todo, para seguir recuperándose de las molestias, para dejar claro el discurso de que él se encuentra bien físicamente. No sé si hasta qué punto es para protegerse un poco, de huir un poco de la constante pregunta al respecto. Eso será, las próximas carreras serán las que nos dicten si ese discurso de Marc va alineado, ¿no? A las sensaciones físicas o no, pero desde luego que él llegaba con otro chip a Jerez, y el viernes, después de los entrenamientos,
también se le vio en la cara que le había cambiado por completo, ¿no? No estaba cómodo. Luego tuvo la capacidad para salvar un viernes difícil, acabando cuarto y metiéndose directamente en Q2, pero no las tenía todas consigo. El sábado pues fue un día extraño, con la lluvia por la mañana, condiciones en las que se desenvuelve mejor que nadie, hizo la pole, luego lo que hemos comentado de la sprint. Y claro, aún así llegaba a la carrera con muchas dudas, porque no había podido probar el sábado en seco, hacer tandas largas en seco, para ver si podía haber superado un poco esos problemas, esa falta de confianza, sobre todo en el último sector, que nos comentaba en los corrillos, que tenía del viernes, ¿no? Y el domingo yo me estuve fijando mucho en el warm-up, hizo el warm-up una tandita detrás de Alex, luego pasó el delante y tuvo buen ritmo, tanto rodando detrás de Alex como rodando luego solo, pero no tenía tan buen ritmo como el propio Alex o como Dilla o como Bezzecchi. Aún así, a mí también me sorprendió mucho el error. Yo no creo que Marc quisiera seguir a Alex para devolverle la jugada, para meterse en un duelo absurdo, porque era consciente y él mismo lo verbalizó de que no tenía el ritmo para luchar por ello, pero no sé si quiso apretar más de la cuenta durante esa primera vuelta, dos primeras vueltas detrás de Alex para intentar abrir hueco con Bezzecchi y con los que vinieran por detrás e intentar asegurar un segundo puesto que le habría sabido a gloria, y ahí llegó ese error. Pero es que en el MotoGP actual la línea es tan fina que ahí llegó el fallo. Yo creo que luego Marc nos lo escondió. O sea, no encontró una explicación clara o no nos dio una explicación clara sobre la caída, pero yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros. Creo que fue el viernes que decía, como os comentaba, que perdía mucho en el último sector, sobre todo en las curvas 11 y 12, que él no se encontraba cómodo ahí, pero también decía que no se veía tampoco con las ganas de arriesgar de más en esas curvas. Tal vez el domingo lo hizo porque sabía que era donde más margen de mejora tenía, y en esa curva 11 pues precisamente fue donde llegó la caída, que seguramente si había un punto en el que Marc no quería caerse era ese. Por suerte salió ileso y como él también comentó, ¿no? Estoy bien, mañana el lunes a seguir. Eso fue un poco el error, pero bueno, esa línea tan fina la cruzó, y es verdad que cuando todo te sale de cara, pues parece que van sumándose las cosas a favor, y este año de momento pues no le están saliendo tan de cara, ¿no? El año pasado también cayó en Austin y cayó en la propia carrera de Jerez, pero como tenía tanto margen del resto de carreras, pues no se notó tanto. Sí, a mí me llamó la atención por el simple hecho de que, por el acumulado, ¿no? O sea, de que llevan muchos domingos, o sea, quinto domingo sin subir al podium, o sea, ya no es que la victoria esté costando, sino que le está costando llegar al podium, y cuando no, también ha acabado en el suelo. Me llamó por eso la atención Es que el caso es que no sabemos si fue un error, o si pudo haber también viento implicado, si pudo haber algún factor externo implicado, no lo sabemos, tampoco lo va a dar a conocer, o si realmente todavía acumula fatiga o falta de sensaciones en esas curvas a derechas por el hombro. Pero me llama la atención que le esté costando tanto, y sí que siento la Ducati como una moto mucho más crítica, lo que decía Álvaro, ¿no? Evidentemente no me recuerda a viejos fantasmas de Honda, pero noto la moto más crítica, una moto que te permite menos errores, que te lleva más rápido al suelo, sobre todo de delante, evidentemente. Y eso sí que a lo mejor le puede estar haciendo perder un poco las sensaciones, perder un poco el rumbo. Lo que tú has dicho sí que es interesante, que es de cómo él se está protegiendo en declaraciones y cómo va él marcando su territorio en declaraciones para protegerse mentalmente de todo lo que está sucediendo. Yo creo, y esto es intuición pura y dura, o sea, y es simplemente hablar por hablar, porque él no ha verbalizado nada de esto, pero me daba la sensación de que a lo mejor mentalmente enfocaba un poco el fin de semana de si me sale bien estoy en la lucha, si me sale mal me quedo muy lejos. Y un poco muy o blanco o negro el fin de semana. De hecho, luego declaró que ahora pensar en el Mundial no era el objetivo, porque ni siquiera había terminado en el podium todavía. Me dio la sensación con esas declaraciones de que era, si hubiese acabado en el podium esta carrera o si hubiese podido luchar por la victoria, a lo mejor las declaraciones sí que hubiesen sido de meter presión al resto
porque yo me voy acercando. Yo Pero escuchándole desde el jueves, perdona que te corte, Javi, escuchándole desde el jueves sí que es verdad, y ya más bien desde el viernes, desde que pudo ya confirmar sensaciones en pista, ahí su discurso era podio es el máximo, ¿no? Ahí como que intuyó que lo que vimos durante todo el fin de semana, ¿no? Que Alex y Di Antonio tenían un paso más, Betseki también, y que su lucha estaba en el podio. Yo creo que no se quiso meter más caña de la cuenta, lo que pasa que el domingo yo creo que sí que vio una buena oportunidad, sobre todo por lo que pasó el sábado en la quali, ¿no? Porque la quali no solo le dejó a él en primera posición, sino que tenías a Zarco entre medias, a Alex saliendo en segunda fila, también tenías a Betseki en segunda fila, entonces era una buena oportunidad para engancharse a Alex, para intentar amarrar un segundo puesto. Y oye, él también comentaba que en distancia larga se sentía mejor, entonces a lo mejor en un momento dado, hasta haber soñado con algo más, que ya lo dudo, porque él no creo que tampoco le pasara por la cabeza. Yo creo que vio esa oportunidad y no sé si fue un error de precipitación, ¿no? Pero sí que cruzó un poco el límite. Fue un error, te diría que impropio de eso Marc, sí. tanto como el domingo, como el que vimos el sábado en la carrera sprint de Austin cuando se calentó en exceso con Dillan Antonio, etcétera, etcétera, ¿no? Son errores que le están separando, no acaba de encontrarse en ese momento, en ese de tantísima superioridad como tenía en 2025, la situación es muy diferente y tal vez quiere aprovechar cualquier mínimo resquicio y bueno, pues a veces sale bien y en este caso pues no salió. Y también hay que hablar de Alex Márquez, que Alex Márquez venció en la carrera del domingo casi sin que nadie le contestase, por detrás de por delante de Marco Bezzecchi, perdón. Pero un Alex Márquez que quizás el hecho de que en un circuito como es Jerez, que otra vez nos remitimos a lo típico, ¿no? De en Europa empieza todo. Vemos a un Alex Márquez que puede ser la misma versión que del 2025 o Jerez es su pequeño ya sitio, su pequeña conquista, ¿no? Porque ya son 2 años seguidos ganando en el mismo Y, circuito. y no solo eso, el otro día le pregunté después de la carrera, porque si miramos un poco el historial de Alex Márquez en Jerez, la primera victoria de Alex en Moto 2 fue también en Jerez, que le costó hasta la tercera temporada no ganó una carrera en Moto 2 y fue precisamente en Jerez. La primera de MotoGP fue en Jerez, este año también ha sido un punto de inflexión. Digamos que tiene ahí un idilio. Yo le pregunté si era algo parecido, ahí me vine yo arriba en la pregunta, si era algo parecido a lo de su hermano con Sachsenring. Luego, al mismo tiempo que iba formulando la pregunta, dije, vale, digo, tanto no, evidentemente, ¿no? Está claro que no es así, pero sí que es su pequeño jardín, ¿no? Ese sitio en el que vuelve a encontrarse cómodo, en el que todo le sale fluido desde el principio. Yo creo que es pronto para, ni en las 3 primeras carreras había que decir que Alex estaba totalmente fuera, ni ahora por este fin de semana tan bueno que tuvo en Jerez, en el que fue claramente desde el FP1 el piloto, el mejor piloto. Hay que decir que vamos a volver a ver la versión de 2025. Sí que es llamativo, que de buenas a primeras esas pequeñas dificultades que estaba encontrando con la GP26 en Jerez desaparecieron, ¿no? Yo creo que se juntó todo, ¿no? Un circuito que le va bien y luego otra cosa muy interesante que decía Marc el domingo cuando le preguntábamos qué había hecho Alex diferente este fin de semana viendo la telemetría. Dice, pues mira, está haciendo las curvas a derechas igual que el año pasado. Dice, y en las curvas a izquierdas se parece a como las hacía yo. Entonces es rozar casi la perfección, ¿no? En ese caso. Y eso era un comentario que el propio Alex asentía, ¿no? Que había sido así este fin de semana. Ya te digo, pronto, para decir si Jerez va a ser la tónica que devuelva a Alex, pero en este caso muchas veces hace falta un chute anímico, un cambio de dinámica para que lo que veamos a partir de ahora sea también diferente y se parezca más a esto de Jerez que a lo que vimos en las 3 primeras carreras. Es que a mí me está costando un poco sacar conclusiones y no sé hasta qué punto quizá el tema de contratos está teniendo que ver, porque
las dinámicas de sí que el top 5 es estable, aunque las Aprilia también este fin de semana han sufrido un poco más, entre comillas, aunque han sido rápidos todos. Pero, por ejemplo, lo de Zarco fue sorprendente en comparación a las ondas oficiales. Luego las Aprilia que les ha costado un poco más, Alex Márquez muy solvente, Marc Márquez también lo parecía, pero luego sufriendo, Bagnaia perdido, Dillan Antonio fuerte también. Me cuesta sacar conclusiones de cuál puede ser la dinámica, o sea, me veo un escenario de campeonato perfectamente posible en el que lleguemos hacia el final sin un claro contendiente al título, porque nadie se posiciona excepto Bezzecchi, que parece, pero tampoco este fin de semana ha sido contundente en sacar un resultado como los que estaba haciendo fuera de la gira europea. Me cuesta a mí sacar conclusiones, la verdad. Hay una cosa, Javi, que para mí en Jerez se nota mucho, que o sea, todo lo que conlleva el reglamento que tenemos actualmente con las 1000 y esas dificultades de adelantar y cuando sube la temperatura del neumático delantero, Jerez es tal vez uno de los circuitos en los que más se pone de manifiesto lo que no nos gusta ver del reglamento 2026. Es un circuito en el que de por sí es difícil adelantar, en el que si no pasa ese mega caos como la carrera sprint, la carrera del domingo de normal, es habitual ver ese trenecito. Y por ejemplo, lo que pasó con Zarco es un poco eso, de colocarse, salir desde segunda posición, encontrar su sitio en la primera parte de carrera y a partir de ahí mantener un ritmo. Y con Bezzecchi, con Alex Márquez, fue un poco así. Alex fue muy listo, tenía muy claro el plan que tenía que llevar a cabo, que era adelantar a Bezzecchi rápido y a Marc lo mismo. O sea, no, yo creo que es la vez que más claro se ha tirado por Marc. Y el Sí. sábado tampoco tuvo no tuvo contemplaciones para pasarle en la sprint, ¿no? Tenía muy claro el planteamiento de carrera y en el momento que se puso primero, sabía que con el ritmo que tenía durante todo el fin de semana era muy difícil que ya no solo que se le acercaran, sino que le pudieran plantar cara. Por eso tal vez Marc sabía que esa era la rueda a seguir y esas 3, 4 primeras vueltas detrás de Alex iban a ser así. Desgraciadamente, ese trenecito de Jerez es uno de los circuitos que más agudiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que en este caso pasó un poco así. Es difícil sacar conclusiones de este fin de semana concreto y ahora vamos a Le Mans que te puede llover en cualquier momento, tampoco será un circuito claro, pero mientras tanto las carreras van pasando, ¿no? Y fíjate, Álvaro, yo no soy de los que se sube al carro este del Mundial empieza en Europa, porque los 30 puntos que te puedas dejar perfectamente las 3 primeras carreras, a final de año no te lo va a convalidar nadie. No, yo es que en Europa hice 15 puntos más. No. Si perdiste 30 las 3 primeras carreras, con esa mochila vas a final de temporada y ahora mismo cuenta absolutamente todo. Sí, yo soy de la misma opinión, ¿eh? Pero bueno, como hemos visto en Alex Márquez que además yo creo que en Le Mans Alex suele tener también bastantes buenas sensaciones y si encima llueve y demás, bueno, que es un microclima, lo de Francia ya. Pero a mí una de las sensaciones que me está dando este inicio de temporada es que quizás Jorge Martín puede ser el más tapado de todos, porque tengo la sensación de que es el más... Bueno, no es que tenga la sensación, es que yo creo que es el más constante ahora mismo. Si haces una media de posición, por así decirlo, yo creo que es el que tiene la mejor media de posición ahora mismo en toda la parrilla. Hombre, si yo lo veo un poco mood 2024, ¿no? Los sábados saca rendimiento. Este sábado no pudo, evidentemente, por ese problema de frenos, pero los sábados saca un poquito más que el principal contendiente al título, que es Bezzecchi, o su principal rival a día de hoy, por el título, que es Bezzecchi. Y los domingos siempre está ahí sabiendo sacar el máximo. Con todo el déficit de kilómetros que tiene Jorge con la Aprilia, habiéndose perdido el test de Malasia, con todos los fantasmas de 2025, que después de 4 grandes premios esté a solo 11 puntos de alguien que ha ganado 3 carreras de domingo, que la que no ganó quedó segundo como de Chequi el otro día. Ojo, porque cuando Jorge termine de encontrar esa compenetración que sí que tiene Bezzecchi con la Aprilia desde la segunda mitad de 2025
y que mantiene a día de hoy, pues ojo, porque es claro candidato. Yo es verdad, o sea, yo comparto con eso contigo, Álvaro, de que no sé si decirte tapado, porque ya se va destapando. Lo que sí que me gusta mucho de Jorge es cómo está afrontando la temporada en el plano mental, ¿no? Después de un 2025 de tanto calvario, y esto, Javi, ahora seguro que vas a hacer una aportación interesante al respecto, todo lo que está viniendo este año es un regalo para él y lo está afrontando desde ese punto de vista. Yo le preguntaba el jueves si creía que estaba disfrutando más que en 2024, que fue el año que fue campeón del mundo, y me dijo que mucho más, porque ya también tiene esa losa se quitó esa mochila de no ser campeón del mundo, ya es campeón del mundo de MotoGP, ha pasado del cielo al infierno, y una vez superado el infierno, todo lo que está viniendo ahora es eso, lo que digo, un regalo. Por tanto, va a ser muy, muy interesante ver cómo gestiona Jorge el campeonato, porque ya lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Bezzecchi lleva, si no me equivoco, son 5 puntos solo de 48 en las carreras sprint, que es un déficit importante después de 4 grandes premios. Así que para ser campeón del mundo hay que afinar mucho en el cómputo general, y Jorge tiene esa experiencia de cuando lo fue en 2024. Sí, porque en 2024 vosotros sabréis las cifras mejor, pero de victorias de carrera larga no consiguió muchísimas. Y 3 Martín, 11 Bañaya. O sea correcto, que es que ahí está la importancia de las sprint y de la constancia de los resultados que hizo segundo, tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto. Ahí es donde se gana un campeonato. Yo también estoy de acuerdo con vosotros y también lo veo mucho o sea, en esa fluidez mental que está teniendo, que creo que la ha encontrado también un poco en retomar. Al final, un piloto también se siente en ese estado cuando consigue volver a entrenar al ritmo de siempre, volver a rodearse de la gente de siempre, poder llevar un ritmo de vida fuera de los circuitos también adecuado para llegar a una nueva carrera preparado, no estar en una constante recuperación, y creo que ha vuelto a encontrar ese ritmo. Ha vuelto a encontrar, me sorprendió que he leído esta mañana que en el test ha estado probando todavía cosas que llevaban los demás que él todavía ni siquiera había incorporado. O sea, creo que no llegamos a ser muy conscientes desde fuera de cómo de retrasada va su evolución dentro de la marca, porque no ha tenido el tiempo. O sea, todavía está prácticamente dando pasos e incorporando piezas que todavía o no se ha atrevido o no ha sido el momento de hacerlo. Y creo que encontrar ese paso a paso, cuando no quieres dar 2 pasos antes de dar uno, te acaba dando esa tranquilidad mental, y lo veo otra vez también con esa calma de 2024 que le permitió ganar. Sería, vamos, lo hablábamos en el anterior capítulo, que sería el cierre, vamos, irse de Aprilia ganando el campeonato. O sea, yo creo se siente cómodo también en este tipo de ambientes retantes en el que se siente un poco como no sé, el villano, el desplazado, el que va a hacer algo especial. Le gusta esa sensación de que va a hacer algo diferente al resto. Ya le pasó en 2024, después de todo el tema de Marc, cuando se hizo oficial que se iba a Ducati y que él se iba a ir de Pramac. Se vio muy cómodo en ese ambiente, y ahora que está en un ambiente similar lo veo también muy cómodo. Y antes incluso, Javi, si te acuerdas cuando, porque la puerta del box oficial no se le cerró una vez, se le cerró dos, Sí, porque en 2022 al que Bastianini. acabaron subiendo fue a Bastianini, y ahí Jorge tomó aquello como el reto de decir, vale, pues yo me quedo en Pramac y desde Pramac voy a intentar hacer la gesta de ser el primer campeón del mundo de MotoGP desde un equipo satélite, y lo consiguió. Y no lo consiguió en 2023 por muy poco, pero sí en 2024, ¿no? Es verdad que sabe jugar bien en esas situaciones, en ese tipo de contextos, y teniendo la liberación de ya ser campeón del mundo de MotoGP y habiendo superado todo lo que superó en 2025, el foco de Jorge es muy interesante para este año, y creo que no le van a poder los nervios ni la presión en ese sentido. O sea que va a ser muy interesante, y como bien dice Javi, el test le fue muy productivo porque tenía deberes pendientes desde Malasia. No estuvo en el test de Malasia, solo hizo 2 días de pretemporada en Buriram antes del primer Gran Premio, y fíjate todo lo que acumula ya no solo de este año, sino del año pasado. O sea que esté ahí constantemente
y que sea capaz de salir décimo y ponerse cuarto y aguantar ahí toda la carrera. Cuidado cuando Jorge termine de acercarse a ese 100%, que todavía no lo está cerca, pero todavía no lo está, y cuando lo esté todavía puede dar un pasito más para salirle respondón a Betcheki. Te voy a hacer una pregunta, Alex, que ya casi que se va a convertir en sección del programa porque estamos todas las semanas preguntándonos lo mismo. ¿Tú entiendes que Jorge Martín se vaya a Yamaha? A ver, entender como tal. Bueno, sí, yo creo que hay que entender cada situación. Es verdad que la relación Martín-Aprilia ha estado enrarecida desde hace un año. Me costó más entender lo que ocurrió el año pasado, pero claro, aquí sí que yo soy muy de empatizar. No sé cómo serían los fantasmas internos de Jorge desde que tuvo toda esa concatenación de lesiones, de caídas, de hospitales el año pasado, como para que le llevasen a incluso querer romper el contrato antes de tiempo y buscarse una alternativa ya para este año. ¿Qué pasa? Que aquello ya enrareció el clima, ¿no? Y entonces, en un mercado que se ha movido antes incluso de que empiece el Mundial, pues no me pilló, fíjate, no me pilló muy por sorpresa que saliera la situación de Yamaha, o que fuese a Yamaha. A ver, me sonaba más la opción Honda, ¿no? Que fue con la que estuvo jugando el año pasado, pero bueno, como ha habido ese cambio de piezas, ¿no? Y esa apuesta de Honda por Quartararo, pues tal Es vez... que yo creo que Honda tenía un salario y era quien lo cogiese bien, pero dos salarios tal y como iban a ser. O sea, al final Quartararo y Jorge van a ser de los mejores pagados el año que viene, estoy 100% seguro. Entonces, a mí me sorprendió por eso, porque yo veía la opción de Honda clarísima. A Pero ver, si le preguntas ahora a Jorge, bueno, si le preguntas ahora a Jorge no te va a responder, eso lo primero, ¿no? Pero claro, si lo piensas ahora, pues dices, joder, pues en el momento en el que está Yamaha y en el momento en el que está Aprilia, pues evidentemente all in a Aprilia, a seguir en Aprilia, ¿no? Pero ha habido ahí una serie de situaciones, ¿no? Desde el año pasado que supongo que han movido todo esto y que bueno, que le han llevado a tomar esa determinación. Pero, como decía antes, el foco de Jorge es muy interesante porque está centrado, muy, muy, muy centrado en 2026, y ahora mismo 2027, o sea, le pasa totalmente por un lado. O sea, ahora mismo va a preocuparse 100% de disfrutar, de aprovechar al máximo la oportunidad que tiene, porque tiene oportunidad otra vez de ser campeón del mundo de MotoGP, que ya lo quisieran muchísimos. Y ya lo que pasa a partir de 2027 ya será otra historia. Pero no olvidemos que en 2027 cambia todo por completo, que sí que estamos dando por hecho que Ducati, Aprilia se mantendrá un poco el status quo, pero ojo, yo no lo que a lo tengo tan mejor no, claro, a lo porque mejor, claro, el cambio de neumáticos es, o sea, puede hacer de una moto que no funciona una moto muchísimo más conducible. literal. O sea, el cambio a Pirelli va a ser el principal, más que los motores de 850 y el tema de la reducción aerodinámica y que se supriman los dispositivos de regulación de altura. Eso todo va a influir mucho, pero el cambio principal va a ser el de Pirelli. Y la moto que mejor se adapte, incluso el paquete, piloto, moto, equipo que mejor se adapte a esto, va a cambiar. El gran cambio de reglamento que vivimos en 2007, hace ya casi 20 años, cambió por completo durante unas temporadas el paradigma de MotoGP, ¿no? Todo el mundo pensaba que Honda, que estaba dominando, que había dominado en 2006 con ese título de Nicky Hayden y con Dani Pedrosa entrando como entró de fuerte en MotoGP, haciendo una moto de 800 pequeñita que se adaptaba a la envergadura de Dani Pedrosa. Podría ser una moto imbatible o podría ser un binomio imbatible, y precisamente fue probablemente la peor MotoGP que ha sacado Honda. Y que tardaron 3-4 años en darle la vuelta a la situación. Y mientras tanto, Ducati, Bridgestone, Stoner, que nadie contaba con ellos, pasaron el rodillo. Por tanto, el año que viene es o sea, ahora mismo a día de hoy es una quimera acertar con lo que sea. Cuando Jorge Martín se fue a Aprilia con toda la situación de Ducati, tampoco pensábamos que Aprilia era una moto capacitada para ganar
para ganar el Mundial o para pelearlo de la manera que lo están haciendo ahora. Vete tú a saber. A lo mejor la pregunta que nos hacemos ahora, el año que viene, hacemos otro podcast y decimos, pues menos mal que se fue Jorge a Yamaha, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Sí, pero claro, al final yo creo que el principal problema que muestra Yamaha ahora mismo es que dan la sensación de que están perdidos completamente. Y que no, o sea, que no hay una línea clara, porque por lo menos tú ves Honda, y Honda todos estos años que ha estado mal, al menos dejaban claro que tenían un camino claro, que querían ir poco a poco, progresivo y creyendo en algo. Pero Yamaha no me da la sensación de tener una seguridad en algo. Todas las marcas se han perdido en algún momento y se han perdido mucho. Y sin ir más lejos, Ducati hace no tanto estaba también perdida. Ducati empezó a encontrar el camino de verdad cuando Gigi Dall'Igna marcó el rumbo. Y cuando Gigi Dall'Igna tuvo sus más y sus menos con Andrea Dovizioso en aquella época de 2020 aproximadamente, Gigi fue el que salió ganador de aquel duelo interno, ¿no? Y entonces Gigi se convirtió, ya llevaba siéndolo unos años, ¿no? Pero se convirtió a pies juntillas en el gurú de Ducati. Él marcaba el camino y se consiguió hacer una moto competitiva para todos los pilotos y con una filosofía de, en vez de tener una estrella como Jorge Lorenzo, como Andrea Dovizioso, tener pilotos no tan contrastados, pero que sí que consiguieron todos ellos, y lo hemos visto en los últimos años, pues arrasar. Es que han arrasado, ¿no? En estas últimas temporadas. Yamaha probablemente le pase un poco esto, ¿no? La relación con Fabio Quartararo está enquistada, no ayuda en nada toda esta situación que están viviendo de tirarse los trastos a la Pero cabeza. si no era poco Fabio, ahora también la tienen enquistada con Alex. Claro, exactamente, pero bueno, ya la han terminado de enquistar, ¿no? Por completo, ya con Alex Rins, pero por eso te digo que quizá el cambio de Yamaha ya no es solo un tema de filosofía, un tema técnico, sino hacer un borrón y cuenta nueva a todos los niveles. Y una alineación nueva, una filosofía nueva. Recordemos que el V4 acaba de entrar, ha entrado bastante mal esa nueva filosofía, pero es que es una filosofía que llevaban medio exigiendo los pilotos y que ha entrado mucho peor de lo esperado, ¿no? A lo mejor con las 850 nos llevamos un poco la sorpresa, pero tiene que haber alguien que coja el timón de ese proyecto, que ahora mismo no sabemos quién puede ser, y que dirija un poco todo el cotarro, ¿no? Tal vez con cambio de filosofía, de dinámica de pilotos, la situación parte de cero y podemos ver una cosa diferente, ¿no? Con Fabio Quartararo desde 2022 no está a gusto allí. No está a gusto allí. Ha renovado 2 veces para mí por sorpresa. De 2022 a 2024, no, sí, fue por sorpresa. En 2024 hasta 2026 también fue un poco por sorpresa, sobre todo más esta última, ¿no? Entonces, él ha renovado en estas 2 últimas ocasiones creyendo que iba a llegar la solución, no ha llegado. Ya el clima es el que es. Fabio tampoco tiene ganas de jugársela más de la cuenta con una moto que sabe que no le va a hacer nada. Y va a ser un año de transición absoluta, que termine en este año y ya está. ¿Están perdidos? Sí. ¿Se pueden encontrar con el reglamento de 2027 y con todos los cambios internos? No lo descartemos. No descartemos que es una de las marcas más poderosas dentro de la parrilla de MotoGP. O sea que tampoco hay que darla por muerta, pero tienen mucha faena por delante. Y te quería preguntar también, Alex, ya que has estado en Jerez y no sé si has podido rascar algo de información, que claro, este silencio administrativo que estamos viendo con el tema de los contratos, ¿no? Después de que todo el mundo sepa dónde va a ir todo el mundo, no se anuncie nada por este tema de la MSMA con Dorna y los equipos que todavía no han llegado a ese acuerdo. No sé si se sabe un poco si ha avanzado la situación sobre ese bloqueo.
Bueno, de momento cada gran premio que pasa es un gran premio menos para desenquistar todo esto, pero sí que es verdad que se está demorando más de la cuenta, porque en un principio se hablaba de que Austin era un sitio propicio para terminar de hacerlo. No fue. En Jerez de momento tampoco parece que hayan avanzado mucho las cosas. Claro, si nos cogemos la literalidad, ahora mismo no tenemos campeonato para 2027, ¿no? Entonces tendrán que ponerse de acuerdo. A ver, no creo que vaya a tardar demasiado en ello. Mientras tanto, el mercado se sigue moviendo, ¿no? Entre bastidores y sigue habiendo movimientos que sabremos antes de que se anuncien oficialmente, ¿no? El que más me ha sorprendido que ha empezado a deslizarse en Jerez es la posibilidad de que Fabio Di Giannantonio acabe en el box de KTM, ¿no? Junto a Alex Márquez. Sorprendente, sorprendente. De momento, ya os digo que es algo que se ha de lo que se ha empezado a hablar en esta última semana, pero que no está ni confirmado ni todavía hay que esperar. Pero como decía Javi al principio, que dejaba un poco la duda de cuánto está condicionando en el rendimiento de los pilotos todo este tema de los contratos para el año que viene. Fabio Di Giannantonio es uno de los pilotos que más sabe sacar el plus que tiene dentro cuando se ve contra las cuerdas. O sea, no sé si os acordáis en 2023 que estaba prácticamente con un pie y medio fuera Estaba fuera, 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 fuera. O sea, Exactamente, a lo mejor más de un pie y medio, casi Y en dos. Qatar, en Ya Qatar asomaba, la pole que hizo y no sé si ganó la carrera, ganó, no, ganó la no ganó, carrera ¿no? ante un Peco Bañaya que se estaba jugando el Mundial, y ¿no? Peco casi se toca con él, de hecho, en Exacto, la sí, curva sí. 1 si no recuerdo mal. Exacto, ganó Dillan Antonio aquella carrera y en ese momento el equipo VR46 estaba hablando con Fermín Aldeguer para subirle a MotoGP y no lo pudieron cerrar por temas de contrato con Bosco Oscuro y al final acabaron optando por Dilla. Pues Dilla le ve un poco en esa situación este año, ¿no? Se ha visto un poco entre la espada y la pared, ha sacado su mejor nivel y bueno, no hay más que verlo, ¿no? Otro podio en Jerez y la posibilidad de que pueda estar el año que viene en el box oficial de KTM, que habrá que verlo, ¿eh? Porque todavía tenemos que Claro, esperar de hablando de vuelta. KTM, Maverick Viñales vuelve en Le Mans. Esa es una duda que sigue, es la opción Es que, otro que tema manejan. bastante delicado porque los nombres que se están quedando sin moto son nombres muy importantes porque en Honda en principio están los dos pilotos fuera. En Yamaha, Alex Rins sin moto. En KTM, Maverick Viñales poniendo en duda si va a poder dar el salto al equipo oficial. Bastianini que se quiere mover también. O sea, parece como que el mercado ha pasado porque los grandes nombres están ubicados, pero luego los segundos nombres, por llamarlos de alguna manera, están todos sin moto prácticamente. Bueno, el dominó empieza ahí siempre, ¿no? El dominó empieza siempre por esos grandes nombres y ahora se están empezando a mover los que a lo mejor no tienen ese cartel, ¿no? El tema de Dillan Antonio ya os digo que es lo que más me sorprende, pero tampoco es algo que haya que dar de momento por hecho. Vamos a ver qué pasa con Maverick. La idea es que intente volver en Le Mans, pero no sé si va a poder llegar a tiempo para Le Mans, para Montmeló, para cuándo podrá estar. No sería tampoco, creo que muy justo que Maverick no tuviera la oportunidad de demostrar algo en dos, tres grandes premios, habiéndose quitado ya todo el calvario del hombro, si es que esa última operación ha servido para que termine de reparar esa lesión no sé si al 100%, al 90%, vamos a ponerle, ¿no? Entonces, sorprendente, ¿no? Sorprendente un poco la velocidad con la que se ha movido, al igual que también me sorprendió un poco que ya, no tanto por el componente nacionalidad, ¿no? Pero que Yamaha apostase por ahí Ogura después de ese gran inicio de temporada que está haciendo el japonés, de esa gran carrera que hizo en Austin, pero tampoco ha terminado No ha de subido al enca- podio. Claro, exactamente. Es la única Aprilia que no ha subido al podio este año. Es llamativo, cuanto menos. Por tanto, es verdad que están entrando un poco las prisas a todo el mundo, ¿eh? A los pilotos, a las marcas, y eso, cuando se hacen las cosas con prisas, y eso en cualquier aspecto de la vida,
puede llevarnos a tomar decisiones en caliente o que pasen cosas inesperadas o que no estén muy bien maduradas, ¿no? Vamos a dar un poquito de margen todavía al tema del mercado, pero sí que es verdad que hay nombres que de momento no los conseguimos ubicar, ¿no? El de Maverick es uno, el de Joan Mir es otro, el de Alex Rins es otro, que tal vez Alex es el que creo que peor lo tiene para encontrar un hueco en la parrilla. Y bueno, pues como estos hay muchos otros. Brad Binder es otro nombre Claro, Brad que Binder, muy bien nombrado. O sea, Brad Binder, como que ya muchos lo hemos sacado de la ecuación, pero es otro que está sin moto que tiene bandera también. claro, será interesante. Se habla de Senna Agius, por hacer tal vez un cambio de cromos con un Jack Miller que, si no me equivoco, corregidme si es así, no ha puntuado en todo este año. Entonces, hay de momento muchas cosas. ¿Y qué pasa con Manu González? Es líder del Mundial de Moto2. O sea, otra vez se le van a cerrar la puerta siendo líder del Mundial de Moto2 por el hecho de que hay muchos pilotos españoles. Pues hombre, no sería justo, ¿no? Entonces, va a haber algunas piezas que de momento se van a demorar, o movimientos que se empiezan a dar un poco por hechos, pero que todavía no están cerrados del todo, que a lo mejor hay lo que pase en pista en las próximas 2, 3 carreras, que si hablas con algunos implicados son las que ponen sobre la mesa, ¿no? Jerez, Le Mans, Montmeló, Sí. puede ser otro arreón para terminar Yo, de definir más huecos. yo sé que Entonces, es un poco fuera de. No fuera de temática, pero que puede no venir muy a cuento. Alguna vez lo he comentado, pero para mí faltan 2 motos en parrilla de otra marca para que este tipo de cosas no sucediesen. Y creo que el campeonato está un poco empobrecido en el sentido de representación de marcas, porque al final ya hemos visto la Fórmula 1 que ha vuelto a incluir a 2 coches más. Cada vez el talento es mayor y se pierde mucho talento por simplemente ahora, por ejemplo, banderas. Al final, Daniel Holgado, Manu González, Y San Fran Guevara. Guevara, es gente que está sonando para subir. Los 3 son españoles, los 3 parecen merecer subir. Tienes que poner trabas porque son españoles. Luego tienes el sitio de David Alonso, Senna Ayus también por méritos propios, todos ellos. Y creo que faltan huecos. Faltan huecos que no. Creo que un propio Manu González no puede estar fuera de MotoGP, 2 años liderando con muchísima solvencia Moto2. Es un poco dramático cómo se desarrolla el mercado a día de hoy, porque es verdad que es muy crítico, pero creo que es un problema que también hay que mirar internamente hacia la organización, de por qué no estamos consiguiendo que haya más representación cuando realmente se la merecen. bueno, tal vez el tema de que tengamos 2 motos más en parrilla, o que entre alguna otra marca, esto no te hablo con información encima de la mesa, ¿no? Pero por lo que hemos ido viendo movimientos de los últimos meses, CF Moto alineada con Calex, no es algo descartable que veamos a la marca china en algún momento entrando en MotoGP. Que no sería para 2027, porque para 2027 ya no van a llegar para el cambio de reglamento, pero no lo descartemos, ¿no? Te digo que no es algo que esté 100% sobre la mesa ni que vaya a ocurrir, pero que sí que hay muchas pequeñas cosas que nos invitan a pensar que eso sea así, ¿no? Lo que en su día dábamos por hecho que BMW podía ser una marca con posibilidades de estar en MotoGP, parece que esa opción se apagó, pero sí que la podemos encontrar por otro lado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el año que viene probablemente KTM se debilite, que se quede solo con 2 motos y que Honda suba la apuesta y que tenga 6. Si el equipo Textro acaba firmando por Honda, pues son 2 plazas que tenemos que ver quién se las queda, ¿no? ¿Qué 2 pilotos acaban ahí? Si hacen una reestructuración interna entre los pilotos de Honda, si a lo mejor Maverick acaba encontrando acomodo en el mismo equipo en el que está, pero con otra marca, que sería, Suzuki, Yamaha, Aprilia, KTM, la quinta marca de Maverick en MotoGP. No lo sabemos, no lo sabemos. Sí que es verdad que cuando el mercado se mueve tan rápido, a veces no es justo, en el sentido de que no hay tiempo suficiente para que muchos pilotos, por X situaciones, por X motivos, demuestren
que deben estar allí el año que viene, ¿no? Porque ahora a lo mejor Dilla se acaba encontrando ese hueco para el año que viene, ya sea con KTM o que acabe renovando con VR46, aunque parece más factible lo primero que digo, y luego desaparece del mapa en la segunda mitad de temporada. No lo sabemos, ¿no? Si eso va a ocurrir así, o una Iogura, o etcétera, etcétera, ¿no? O un Senna Agius, que consiga encontrar ese hueco en MotoGP y que luego en la segunda mitad de temporada prime la irregularidad, ¿no? Resulta que Agius no puntuó las 2 primeras carreras del año, empezó a sonar su nombre para MotoGP, ha ganado las 2 últimas. Entonces es como... y ahí, Javi, tú también seguro que lo sabes interpretar mejor, el estímulo, ¿no? De que se te hable de ti, de jugarte el pan para el año que viene, cómo puede influir en el Sí, rendimiento a corto plazo. no, es que y las cosas que nos perdemos internas de los equipos, ¿sabes? Que al final, cuando yo muchas veces estoy hablando con muchos de ellos, que trabajo con ellos, nos perdemos mucha información de lo que me pasa con el técnico, lo que me pasa con el equipo, la confianza que me da el equipo, eh, la percepción que yo tengo del campeonato. O sea, hay mil factores que cuando no están alineados por un pequeño detalle que sea, eh, o problemas personales que pueda tener cada piloto muchas veces, o sea, que lo haya dejado con mi pareja, que tenga un problema familiar que nadie sabe, o sea, y nadie lo va a saber porque al final es una cosa interna que no comparten con nadie. Y luego llega un momento en el que es al contrario, todo se alinea y te dan ese incentivo. Lo que para mí el exponente máximo es Izan Guevara el año pasado. O sea, que parece un poco un juego de niños pequeños, de si ganas la carrera te dejo probar la MotoGP. Y automáticamente esa moto va bien, todo funciona, vuelve a ser ese Izan Guevara agresivo de Moto3, le continúa la motivación la próxima temporada, continúa haciendo resultados, luchando en el grupo de cabeza. Parece un poco... La gente creo que no llega a comprender cómo de importantes son este tipo de detalles que no somos conscientes que pasan por detrás de la cabeza de un piloto ni en el entorno de un piloto. Es que a veces he cambiado de helper y la persona que me acompañaba ahora no me acompaña y eso no lo vemos por televisión. Los más conocidos sí que sabemos quiénes son, pero luego te vas a un mundial de Moto 2, de Moto 3 y tú no sabes quién acompaña a cada piloto, cómo le afecta a la vida de ese piloto, no sabemos en qué condiciones está corriendo cada piloto, con qué tranquilidad económica corre cada piloto. Son mil factores que, por ejemplo, pues el caso de Senna, también tuvo el fallecimiento de su mecánico al inicio de temporada, se hizo público, pero no sabemos cómo le puede llegar a afectar. Ha tenido picos, el año pasado también tuvo en Tailandia que voló por completo y luego desapareció. Entonces, sí que hay una cosa que los datos hablan y los equipos comparten datos y saben qué piloto van a subir a una moto y va a ir rápido, y eso es así. Entonces, cuando un nombre suena, nos podemos poner como nos queramos, de banderas, de lo que queramos. Creo que, a excepción de Chantra, no ha subido a MotoGP ningún piloto que no haya dado garantías de que encima de una MotoGP iba a ser rápido. Con mayor o menor polémica, los equipos se han equivocado bastante poco. Y eso para mí siempre es el... Por eso digo que creo que hay nombres en Moto2 con los que los equipos no se van a equivocar. Y por ejemplo, Manu González, que ya se subió a la MotoGP, lo hizo bien, es uno con los que no se iban a equivocar, y sí que creo que faltan huecos por esto mismo. Bueno, y hablas de situaciones, ¿no? De cómo cambian muchas veces las dinámicas. Raúl Fernández, el año pasado en el Total, TT Jerez, totalmente. estaba en un momento muy delicado y ha hablado él mismo abiertamente, lo ha comentado, de la importancia que tuvo ese test de Jerez, esa pizza que se tomó con la gente de su equipo, de cómo hicieron piña, cómo arreglaron un poco las sensaciones a partir de ese test, la importancia de David Brivio dentro del equipo. Y un año después, ¿quién dice que Raúl Fernández no se merece, pero bastante, claro, que seguir en la parrilla de MotoGP? Es sexto del Mundial. Ha conseguido podios, ha conseguido ganar una carrera. En el otro día quedó sexto, en el test de ayer quedó segundo a solo 5 milésimas. Entonces, bueno, pues en muchos momentos pasan estas cosas. Creo que esto me parece
importante porque humaniza el deporte, ¿no? No es 2 más 2 son 4 y esta moto es más rápida y vamos a verlo así en la carrera, cómo van a quedar las 4 Aprilia, las 6 Ducatis en los 10 primeros puestos encajándose las piezas. No, no. Ahí hay un piloto que se sube, que se juega la vida, que tiene una situación personal, una dinámica o una serie de cosas que también juegan y mucho en su rendimiento y en su resultado. Bueno, y de hecho a mí me gustaría sacar un poco el tema de David Alonso, que se pudo ver como al final le salieron las lágrimas de esa mala salida, porque no llegó a meter primera, se quedó en punto muerto y claro, lastró por completo su carrera porque podría haber luchado, vamos, por el podio sobradamente, Sería. creo yo. Bueno, por el podio y por la victoria, ¿eh? O Claro, sea, bueno, no quería no, yo no, lanzarme no, sí, demasiado, sí, sí. pero hizo una carrera que fue una auténtica locura. Y, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención tanta gente con muchos comentarios diciendo que no entienden cómo puede estar llorando por cometer ese error, que no lo habríamos visto antiguamente. O sea, o sea, me refiero, pero es que ha habido demasiado, me Sí, parece sí. que ha habido demasiado ruido de algo que me parece obvio. Es un piloto que está luchando por mucho más de lo que se puede imaginar muchísima gente. Bueno, y mucha gente, y el que pone el comentario no sabe ni una milésima parte de cómo David Alonso se prepara precisamente para que esto no le pase, ¿no? Por eso le da más rabia que le pase ese error, ¿no? David es un enfermo de los entrenamientos, y entrena todo. Hace flat track, motocross, hace velocidad, se prepara muchísimo para cada gran premio, al igual que muchos otros y que la enorme mayoría, ¿no? Y evidentemente entiendo que cuando te ponen el micrófono todavía sin que te hayan terminado de bajar las pulsaciones 10 minutos después de una carrera en la que seguramente se hizo los 40 minutos de carrera acordándose del fallo de la salida y con esa rabia interna, pues es normal que se te pueda pasar, que se te puedan escapar las lágrimas porque cada persona es como es, expresa sus sentimientos como los expresa y me parece lo más natural y lo más humano del mundo, ¿no? Entonces, quien opina de esa manera, pues bueno, yo respeto todas las opiniones, aunque no todas sean respetables, ¿no? Pero bueno, sí que lo veo muy lógico que le pudiera dar rabia en ese momento y probablemente hoy se acordará de ello ya de otra manera, ¿no? Pero es un piloto, pues eso, que intenta no dejar nada al azar, que se prepara mucho y claro, cuando llegas al momento cumbre del fin de semana, la salida, que es un momento en el que te juegas un 70% de la carrera y te pasa un error de junior, pues ¿cómo no te va a molestar? ¿Cómo no te va a fastidiar? ¿Cómo no te va a dar rabia? Pues bueno, luego le dio la vuelta de la mejor manera posible y si hay 2, 3 vueltas más en carrera, el podio lo caza casi seguro. Sí, yo prefiero ni opinar, la verdad. Porque creo que lo he hablado mil veces en muchos capítulos. Este deporte tiene cosas con las que todo lo que amo este deporte que me hacen no sentirme nada identificado. Yo creo que la gente internamente, incluso dentro del campeonato, muchas veces no es consciente de hacia dónde ha evolucionado este deporte y la complejidad que tiene, que con todo el respeto y cariño del mundo no vivió Valentino Rossi cuando ganó todos sus campeonatos del mundo. Era todo mucho más simple, era todo mucho más sencillo, la exposición no era la de ahora, esto para empezar. O sea, David Alonso, estamos hablando, es una persona expuesta, por mucho que no sea en público las carreras, expuesta al mundo por diferentes vías de una manera muchísimo más masiva y muchísimo más abrumadora que la que tuvo cualquier piloto de hace 25 años o incluso el propio Marc, que se crió en otra, o sea, creció en otra fase del motociclismo. Así que quien no entienda este tipo de reacciones, creo que no está entendiendo hacia dónde está evolucionando este deporte. Y si os parece, nos volvemos un poco hacia lo deportivo para analizar lo que pasó también en Moto2, que la verdad que vivimos una carrera bastante interesante con esa lucha entre Colin Bayer, que vimos
un piloto bastante más sólido, yo creo, que de lo que podíamos esperar, a pesar de que Colin Bayer ha demostrado ya velocidad con la Moto 2, pero sobre todo, yo diría un Manu González bastante consistente y centrado en, yo creo que en el mismo planteamiento del año pasado, pero un Senayus muy decidido, que al final ha vuelto otra vez pues a sacar la victoria que sacó en la anterior carrera. Bueno, Manu fue muy interesante hablar con él después de la carrera y le pregunté precisamente por cuánto cuesta no calentarte en el momento en el que estás luchando por una victoria, que ves al primer clasificado ahí delante, que estás corriendo en casa, que se te puede ir de las manos y que dejes de pensar por un momento en el campeonato y te centres solo en los 25 puntos, ¿no? Creo que Manu, el planteamiento del campeonato lo tiene bastante claro y es muy similar al del año pasado. El día que habrá fines de semana en los que todo salga rodado, en los que desde el FP1 tenga un pasito más que el resto y esos no los tenga que desaprovechar y pueda marcar la diferencia y ganar. Y hay otros en los que si no se puede ganar o si el precio de la victoria va acompañado con una alta posibilidad de cometer un fallo y de perder 20 puntos o 16, pues no asumirá más riesgos de la cuenta, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que pasaba en Jerez. Ir a por la victoria era asumir más riesgos de la cuenta. 20 puntos son muy valiosos para el campeonato, teniendo en cuenta que Holgado no tuvo su mejor fin de semana, su mejor carrera, que Alonso, que es otro firme aspirante al título, venía por detrás. Y bueno, Ayus le quitó puntos, pero es que Ayus viene también de no haber puntuado las dos primeras carreras de la temporada, ¿no? Entonces, como todos es así. Si tú consigues establecerte entre los 5 primeros, habrá el fin de semana en el que seas muy superior y ganes, y habrá otro en el que te tengas que conformar con un quinto, pero que luego te acuerdes en noviembre de ello. Entonces, Manu hizo un planteamiento de ese estilo. Ayus, pues, como también decía Javi, ha dado un salto adelante. Se habla de él para MotoGP. Ha tenido también, pues, esa situación emocional, ¿no? de la pérdida de un mecánico que era súper importante para él y al que, bueno, le ha salido con ganas, con determinación en las últimas carreras de darle el mejor regalo posible y, y lo está haciendo fenomenal, pero no creo que tenga la consistencia que sí que tiene Manu pensando en un campeonato de 22 carreras. Y lo que sí que me sorprende que Holgado esté teniendo esos altibajos, ¿no? Porque cuando vi a Dani con esa victoria que consiguió en Brasil, yo sí que pensaba en una línea muy parecida para las siguientes carreras, pero en Austin se le complicó, en Jerez se le complicó un poco menos, pero tampoco tuvo el mejor domingo. Y en eso sí que de momento Manu Guas está un poquito por encima. Pero el campeonato es muy largo, ¿eh? El año pasado también tuvo mucha ventaja respecto a Moreira y luego, pues, por H o por B se volteó la situación. Entonces, queda mucho, Y de pero hecho, Manu lo está haciendo muy bien. Moreira no era, yo creo, ni la segunda opción para ser campeón en algunos momentos. O sea, estuvo Canet por delante de él bastante tiempo. Sí, bueno, si pensamos en el momento en el que tuvo aquella reincorporación un poco El loca Sachsenring. en Sachsenring, que acabó con sanción para la siguiente carrera, que luego en Hungría fue más que nada quitarse la sanción de encima porque no pudo ni puntuar. En ese momento era difícil pensar que Diogo pudiese ganar el Mundial, ¿no? Pero luego lo hizo, ¿no? Al final, a lo largo de una temporada hay muchos tramos diferentes, muchas pequeñas dinámicas que de repente enlazas 3 4 carreras que de 100 puntos sacas 90 y te pasas de estar el quinto a estar metido en la pelea por el campeonato, ¿no? Por eso digo que queda mucho. Ese planteamiento de hormiguita de Manu es importante. Tendrá que ganar cuando tenga la oportunidad porque sin victorias es muy difícil. Tiene aquella de Tailandia, pero se la quitaron a la mitad de puntos. Pero es el gran planteamiento. Si lo conserva de aquí a final de temporada, no hay fallos, no hay cosas raras de por medio, no hay centralitas que te descalifiquen y estas cosas,
pues sí que será un candidato otra vez muy firme a ganar, claro. Yo lo empalmo, si me permitís, con Moto 3, porque creo que también se tienen que poner las pilas en Moto 2, porque lo que viene por detrás no viene con expectativas de hacer amigos. Y así que creo que también el mercado de Moto 2 va a ser complicado porque hay mucho veterano que sabe que tiene pocas oportunidades. Y lo empalmo con Moto 3 porque la carrera que hizo Máximo Quiles me parece, vamos, sublime. Creo que dio un golpe sobre la mesa, pero muy fuerte. Demostró que tenía muchísimo más que el resto. Y tenemos también una generación que ya está en Moto 2 y una generación que viene hacia Moto 2 que va a poner contra las cuerdas también a la gente más veterana de Moto 2. Y ahora mismo en Moto 3 Máximo Quiles creo que está siendo... No sé con cuántas victorias va a poder acabar el año, independientemente de las victorias que está acabando, pero las sensaciones que está dejando, que hasta él mismo se sorprende, pero me recuerda a esos grandes pilotos que han pasado por Moto 3. Bueno, es que si ves al Máximo Quiles, que en su día era Máximo Martínez, ¿no? Cuando empezó a correr en la European Talent Cup, los planteamientos de carrera de Máximo en la European Talent Cup, en la Red Bull Rookies Cup, y lo ves ahora cómo gestiona las carreras en el Mundial, dices, madre mía, ha hecho la mili absoluta, ha hecho un cambio brutal. Lideró todo el fin de semana, era su primer Jerez en el Mundial y lideró todo el fin de semana, todas las sesiones en seco, en lluvia, con nubes, con sol. Y llegó a la carrera sabiéndose o sabiendo que era, sabiendo al menos todos, a lo mejor él en su foro interno no quería lanzar las campanas al vuelo, que estaba un paso por delante del resto. Entonces, en condiciones normales, él intentó tirar y escaparse desde el principio. A mí donde me sorprende la gestión de carrera es cuando entendió que no se iba a escapar y cómo supo quedarse detrás de Pitito y esperar el momento, esas 3, 4 últimas vueltas, para pasarle y para dar el arreón. O sea, me parece una gestión impecable, me parece una gestión impropia de Moto 3, sino más bien de Moto 2 o de MotoGP. Y claro, cuando haces ya estas cosas en Moto 3 es que estás llamado a hacerlas en el futuro donde estés y estás llamado a hacer grandes cosas. Yo creo que con Quiles ha nacido una estrella y el paso adelante que ha dado en gestión de carrera de antes de llegar al Mundial a cómo lo gestiona desde que llegó el año pasado, a mí sinceramente me ha dejado muy sorprendido porque yo el año pasado cuando llegó al Mundial me esperaba mm, Caos. cosas, claro, me esperaba algún caos más típico de rookie y no ha sido así. Así que va a ser muy, muy, muy difícil pararle los pies este año. Y bueno, yo creo que además las victorias de Moto 3 hoy en día, desde que entró Pirelli, cobran más importancia de las que podían tener, por ejemplo, en 2017, 18, 19, que eran todo el rato carreras en grupo, que no había ningún tipo de gestión, que no tenías que hacer una puesta a punto tan detallada, ¿no? Y, y así se ha visto, yo creo, por ejemplo, con Alonso o con Holgado, que Sí, en cuanto han pillado un poco el punto a la moto, ya la parte de gestionar y puesta a punto ya la tienen aprendida. sobre todo, y con Guevara también pasó en el año en el que fue campeón. Yo creo que hay una cosa que hacen extremadamente bien dentro del Aspar Team, que es trabajar muy bien el fin de semana desde el FP1 hasta la carrera. No buscan ruedas, ruedan a su ritmo, marcan su propio camino y eso se nota luego cuando llega la carrera, ¿no? Tú puedes clasificar segundo, primero, tercero en Moto 3 porque te ha salido la vuelta, porque has encontrado una rueda, pero a lo mejor luego en carrera no consigues plasmar ese ritmo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que inculcan muy claramente a los pilotos de la Team, que por ejemplo Guevara lo hizo muy bien el año en el que fue campeón, que Alonso lo hizo muy bien el año en el que fue campeón y Quiles también. Tiene luego esa capacidad de saber ganar en mano a mano, de saber ganar escapándose, de saber ganar gestionando. Y entonces eso le hace un piloto muy completo. Y no me quiero olvidar tampoco de David Muñoz, del calvario de David Muñoz con esa pierna. Llegar de nuevo en Jerez, 7 operaciones de por medio,
muchas dudas. Él decía el domingo después de la carrera, nos decía en el corrillo que, claro, la principal duda es saber si iba a volver a ser el mismo, y cuando llegas otra vez a un gran premio y haces el fin de semana que hizo David en Jerez, pues oye, hay que romperse las manos a aplaudir porque lo hizo fantástico. Y bueno, pues ahí saltaron las chispas que saltaron con Pitito, que luego tuvieron un poco sus más y sus menos al terminar la carrera en alguna recriminación, pero decía Pitito que después en el podio habían hablado, habían solucionado un poco esas diferencias. El propio Pitito decía que se alegraba mucho de ver de nuevo a David delante, ¿no? Porque al final Pitito estuvo implicado en ese accidente en el que se lesionó David. Así que, bueno, creo que vivimos ahí también un triplete español muy, muy interesante. Quiles está un paso por delante de todos. Muñoz hay que aplaudirle, y Pitito pues tiene esos fines de semana en los que cuando le sale el día es muy rápido. Y bueno, si os parece, por aquí podemos cerrar el episodio de hoy, que hemos repasado bastante todo. Al final nos ha cundido con bastantes temas. Y muchísimas gracias, Alex, por pasarte. Y cuando quieras, vamos, eres más que bienvenido para volver a venir. Nada, un placer, chicos. Gracias, Álvaro, de nuevo por la presentación que has dicho al principio, que como te digo, me queda grande. Un placer hablar de carreras, que creo que los tres que estamos aquí pues tenemos un poco esa pasión y siempre viene bien compartirla, ponerla en común. Así que nada, que espero que os vaya fenomenal el podcast. Gracias por contar conmigo y estamos aquí a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Alex. Y nada, a vosotros que nos escucháis, lo mismo, muchas gracias por estar ahí cada semana. Ya sabéis que, sobre todo, que comentéis. Nos encanta que comentéis. Eso es lo que principalmente buscamos, para saber vuestra opinión, que vosotros queráis compartir también lo que sabéis o lo que habéis visto desde vuestro punto de vista. Y nada, ya nos marchamos a la semana que viene, en la que en principio repasaremos Superbike, que tienen que irse hasta Hungría. Así que no hay descanso los fines de semana. Ya no existe los fines de semana sin carreras. Así que un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Un saludo.